Hola, buenas tardes. Creo que ya estamos en el aire. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar sobre bulos del cáncer colorectal, cómo combatir esos bulos, esa información. Yo soy Carlos Mateo, soy el coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Nos acompañan también representantes de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon y de Europa Colon España. En concreto, está con nosotros como ponente el doctor Miguel Ángel Muñoz Navas, que es coordinador de la Alianza para la Prevención del Cáncer Colorectal y es profesor titular de Medicina en la Universidad de Navarra. También representando a los pacientes está Luis Miguel de la Fuente, presidente de Europa Colon España. Vamos a abrir pues unas pequeñas presentaciones sobre cómo está afectando la desinformación en cáncer colorectal a las consultas. Esta desinformación, esta infodemia, como lo ha calificado la Organización Mundial de la Salud, cómo está afectando a los programas de cribado del cáncer de colon. Y luego pues abriremos un turno de debate y preguntas que se pueden hacer en cualquier momento y las iremos contestando en diferentes momentos. Pues ya sin más, doctor Miguel Ángel Muñoz, cuando quieras puedes presentarnos la desinformación en el cáncer colorectal, cómo afecta a la consulta y a la prevención. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer, por supuesto, a Luis Miguel de la Fuente y a todos los que forman parte de Europa Colon por su amabilidad en invitarme a este webinar para intentar poner nuestro granito de arena para que sea posible el hacer un diagnóstico precoz del cáncer, de colon en concreto. Voy a hablar sobre la desinformación en el cáncer colorectal. Entonces, bueno, todos los hombres hemos oído hablar del cáncer de pulmón, del cáncer de próstata. Las mujeres están muy concienciadas del cáncer de mama y, sin embargo, muchos hombres y muchas mujeres están poco concienciados acerca del cáncer colorectal. Y por ello, muchas veces cuando a estos sujetos, tanto hombres como mujeres, se les invita a participar en campañas de cribado de cáncer de colon, pues el porcentaje de participación en las campañas pues a veces no es el que sería deseable. Aquí ven, por ejemplo, para que nos hagamos un poco idea, pues el número de nuevos cáncer de colon que se diagnosticarán a lo largo se diagnosticaron en el año 2020, que es, como veis, en hombres, después del cáncer de pulmón y después del cáncer de colon, perdón, de próstata, es el tercero más frecuente y desde luego muy por encima de estómago, hígado, vejiga, esófago u otros, ¿no? Y en el caso de las mujeres, sabéis que en el de colon pues hay más de 1 millón de diagnósticos anuales, casi 1.100.000, y en el caso del cáncer de mama, pues después, en el caso de las mujeres, perdón, después del cáncer de mama es también con mucho el más frecuente, llegando casi a los 900.000 casos anuales. Esto es en el mundo. ¿Qué ocurre en España? Bueno, a nivel mundial, el cáncer colorectal es el tercero en incidencia tras pulmón y mama. En España, en concreto, es el más diagnosticado. Por ejemplo, según la Sociedad Española de Oncología Médica, en el año 2019 se han diagnosticado en España 44.937, solo superado en hombres por la próstata y en mujeres después del de mama. La mortalidad es la segunda tras el pulmón. O sea, el pulmón, aunque se han diagnosticado menos, produce más muertes, pero según la Unión Europea de Gastroenterología, pues
murieron en el año 2018 casi 17.000 personas en España. Una cosa buena es que, bueno, buena entre comillas, es que con respecto al año anterior había disminuido el número de muertos en un 3% casi, en un 2,8%, y esto se pensaba que era porque cada vez participa más gente en las campañas de cribado, que lleva a diagnósticos más precoces y a que el pronóstico de esos cánceres diagnosticados sea mejor. La mortalidad en España en los hombres es la segunda, o sea, el que más mata es el cáncer de pulmón, y en las mujeres es el tercero tras la mama y el pulmón. Una cosa importante, que ya os la he comentado, es que mucha gente piensa que el cáncer de colon es solo una cosa de hombres. Pues ya veis que no, que cerca de la incidencia mundial en hombres, pues están cerca también las mujeres. O sea, que no tienen que pensar solo en que hay que hacer cribado o diagnóstico precoz de cáncer de mama, sino que también las mujeres deben hacerlo. Por ejemplo, desde hace años los ginecólogos norteamericanos se dieron cuenta que las mujeres que iban a revisarse anualmente con ellos para hacerse estudios ginecológicos y les miraban la mama y les miraban el cuello del útero, vieron que más que cánceres de cuello de útero, estas mujeres tenían cáncer de colon, y empezaron también a realizar test de cribado de cáncer de colon en estas mujeres que iban a hacerse estudios ginecológicos, que es una cosa que han copiado algunos ginecólogos también europeos y están haciendo también cribado de cáncer de colon. Un tema muy importante es que hay que valorar los antecedentes familiares. O sea, si una persona que conozcamos tiene 2 personas que han tenido cáncer de colon, o uno en una edad muy temprana, sean abuelos, padre, madre, tíos, hermanos, pues hay que ponerse, digamos, con una señal de alerta importante, y ese sujeto debe de ir a su médico de familia para que éste estudie su árbol genealógico, sepa qué tumores, en concreto estamos hablando del de colon, han tenido sus familiares, para posiblemente indicar lo que viene ahí, pues una colonoscopia. Y luego también es muy importante el valorar los síntomas. Si una persona empieza de pronto a tener sangre en las heces, sangre manchando las heces, si es al final de la deposición, es probable que sea por hemorroides, pero si sale manchando las heces, no es por hemorroides y hay que saber qué es lo que ocurre. También hay que, digamos que, poner una señal de alarma cuando hay un cambio de ritmo intestinal. O sea, una persona que defecaba normalmente y que de pronto, sin que haya una circunstancia externa que pueda haber modificado este hábito, de pronto, digamos, el ritmo intestinal cambia, pues es señal de alerta. Otro muy importante también es el tenesmo rectal. ¿En qué consiste esto? Pues cuando uno deja de defecar, cuando ya se acabó la deposición, resulta que se queda como con sensación de que tiene más ganas de defecar, y resulta que no puede. ¿Por qué puede ser esto? Pues puede que sea porque tiene un tumor en la ampolla rectal y ese tumor le da esa sensación, o sea, su intestino lo interpreta como hay heces y tiene la sensación y la necesidad de expulsarlas, y por eso tiene esa, digamos, sensación de defecación inacabada. Y luego también a veces, según qué dolores abdominales, pues pueden, digamos, ponernos también en alerta, y en todos estos casos hay que recurrir por supuesto, ir al médico de familia, y este médico de familia, bien por él o bien a través de los especialistas de digestivo, les indicará a estos sujetos con antecedentes familiares o con síntomas la realización de una colonoscopia. También habría que añadir aquí por los antecedentes personales. O sea, si un paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal
o tiene, sea colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, sobre todo si afecta al colon, o si ha tenido antecedentes de resección de pólipos, también se conoce perfectamente cuándo ese sujeto debe de volver a realizarse una colonoscopia. Un tema muy importante que se ve en ese esquema es, ahí está dibujado cómo aparece más del 95% de los cánceres. A la derecha, la lesión que hay es un cáncer de colon que está atravesando toda la pared del intestino. O sea, esto es la mucosa y la submucosa, la capa muscular y la serosa, la última. Y cuando un cáncer es avanzado es cuando está ya penetrando a través de la pared del tubo digestivo y puede incluso dar metástasis a nivel hepático o a nivel de otros órganos. Pero esto no empieza del día a la mañana siendo esta lesión, sino que en el más del 95% de los casos empieza siendo un pequeño polipito, que al principio es microscópico, que va creciendo, y esto suele ser, lo clásico es a lo largo de 10 años, o sea, cuando esto empieza 10 años después, se ha podido convertir, si es un pólipo de estirpe tubulovellosa o tubular o cerrado, pues estos se pueden convertir en un cáncer. Pero van creciendo poquito a poco y, digamos, tenemos hasta que ya hay un carcinoma, pero que no está infiltrando ni los vasos, ni profundamente, digamos, ni la capa muscular, pues, digamos, hasta aquí podemos, digamos, estar hablando de un diagnóstico precoz y poder, digamos, curar a más del 90% de estos sujetos. No digo nada cuando es un pólipo. Cuando es un pólipo no vamos a curar un cáncer porque no existe. Lo que vamos a hacer es una prevención. Vamos a evitar, o sea, cuando hagamos una colonoscopia y encontremos un pólipo en cualquiera de estos estadios, lo vamos a quitar, se va a analizar, pero ese pólipo no se va a convertir nunca en un cáncer porque lo hemos eliminado, ¿no? Entonces, como vienen aquí estas dos frases, el cáncer de colon tiene de bueno que se puede prevenir, cosa que no ocurre con otros cánceres que son, digamos, más conocidos por la población, como el cáncer de mama. Cuando se hace un cribado de cáncer de mama, lo que se puede conseguir es hacer un diagnóstico precoz. Cuando hacemos un cribado con TACS en un posible cáncer de pulmón, lo mismo, vamos a tener diagnóstico precoz, y a veces cuando tenemos un PSA muy alto o alto en un sujeto varón, pues a lo mejor va a tener un carcinoma en estadio relativamente precoz de próstata, pero no en ninguno de ellos vamos a poder eliminar una lesión precancerosa que va a conseguir el prevenir el cáncer. Si no podemos prevenir, lo que sí que podríamos intentar conseguir es un diagnóstico precoz de este cáncer de colon, porque es la única medida que sirve para, en grandes masas de población, reducir la incidencia y la mortalidad. Y esto se consigue con el cribado, ¿eh? Aquí os pongo, por ejemplo, cuál es el problema. Es que el cribado de cáncer de colon, como otras muchas cosas, se ha interrumpido durante esta dichosa pandemia, y los datos que os puedo presentar son del 2017 y del 2018. Aquí veis, por ejemplo, que el cribado de cáncer de colon a nivel de población general se hace con el test, en España se hace con el test de sangre oculta en heces, y se invita a la población en general, varía en las distintas comunidades autónomas, pero lo habitual es invitar a la población comprendida entre los 50 y 70 años y que no pertenezca a los grupos que hemos comentado antes, ni enfermedad inflamatoria intestinal, ni antecedentes de pólipos, ni antecedentes familiares, ni síntomas, porque en estos casos no hay que hacer un cribado, sino lo que hay que hacer es una colonoscopia. Pero los que son asintomáticos entre 50 y 70 años, lo que hay que hacer es el cribado, y aquí veis, por ejemplo, cómo ha ido cubriéndose la cobertura a lo largo de los años, y en el año 2017 pues se consiguió que ya estaba cribada, al menos con un test inicial, un poquito más del 50% de la población. Esto es muy dispar con respecto a las distintas comunidades autónomas.
y realmente es una inequidad brutal el que hay comunidades autónomas como Navarra, como Cantabria, como Castilla y León, como Valencia, como País Vasco y como Cataluña, en que tienen cribado a más del 90% de la población, y hay comunidades autónomas, perdón, como la Comunidad Vasca, como Cantabria, como Navarra, como Valencia y como Castilla y León, que incluso han hecho ya varias invitaciones al que les hacen un test de sangre oculta y si les sale negativo, lo habitual es que cada 2 años se les vuelva a citar. Por otra parte, hay otras comunidades que van mucho más atrás. Aquí viene la cifra de Madrid, que está en la cola. Esto no es verdad. Esto era lo que ocurría en el 2017, pero en el 2018 y 2019, en concreto, la Comunidad de Madrid dio un empujón muy importante al cribado y, desde luego, ahora sus cifras son mucho mejores de las que aparecen en esta gráfica, que es de la red de cribado de cáncer a nivel nacional del año 2017, pero repito, gracias a Dios y gracias al trabajo de 2018 y 2019, estas cifras han mejorado muchísimo. Aquí ven, por ejemplo, un tema también muy importante, que es la tasa de participación. O sea, una cosa es invitar a la gente a que se realice el test de sangre oculta en heces, que participe en el cribado, y otra cosa es que la gente participe. Entonces, la que mejor va es la Comunidad de Navarra, que va por casi el 74%, o sea, el 74% de las personas a las que invitan participan, pero hay otras pues, que van mucho con cifras infinitamente menores. Por ejemplo, estas cifras de Andalucía, Castilla-La Mancha, que están pues, del 33, 19%, pues son realmente unas cifras muy, muy bajas, lo cual quiere decir que quizás la invitación es muy mejorable. Lo bueno sería el poder hacer campañas a nivel de la población general, pero el problema es que mientras que no se consigue ya haber invitado a toda la población, claro, es un poco anómalo el hacer campañas de población, porque entonces gente a las que en principio no está organizado el invitársele, lógicamente parte de esta población pediría el que se les hiciera el cribado y digamos que se alteraría un poco el estudio global del cribado. Y ya para acabar, pues decir que pese a lo que la gente cree, el cáncer colorectal tiene una alta incidencia y tiene una muy alta mortalidad, desgraciadamente. El mensaje que he comentado, que a diferencia de otros cánceres en los cuales la población general está mucho más concienciada y participa más en las campañas de prevención, no son tales campañas de prevención, sino que son campañas de diagnóstico precoz y, sin embargo, en el cáncer de colon, si encontramos, repito, pólipos o pólipos con carcinomas no infiltrantes, podemos, digamos, prevenir o hacer un diagnóstico precoz. Desde luego, en la mayoría de los cánceres que se encuentran en el cribado, pues un alto porcentaje, más del 70%, son en estadios precoces. Comentar también que las mujeres tienen un riesgo parecido a los hombres y, por lo tanto, tienen que estar concienciadas de que este cáncer las puede también afectar y les puede matar. Hay que valorar mucho los antecedentes familiares, hay que valorar los síntomas que he comentado, la sangre en las heces, el cambio de ritmo intestinal, el tenesmo, los dolores abdominales no bien etiquetados. Hay que participar cuando uno le inviten en las campañas de cribado. Es además, no cuesta muy poco. El costo es de alrededor de unos 2 euros, lo que vale cada uno de los test, y se lo puede hacer uno en casa y no tiene ningún problema especial. Y un tema importante también es que, pues, debido a la pandemia, en la mayoría de las comunidades se ha paralizado, desgraciadamente, los cribados de cáncer de colon. En Navarra, en concreto, empezaron justo la semana pasada, el lunes, o sea, hace justo una semana, ya a volver a invitar a los pacientes a que se hagan el test de sangre oculta en heces. Y, bueno, espero que en el resto de comunidades pues sea lo mismo y que inviertan al máximo los políticos, por ejemplo,
es curioso que yo ahora no voy a decir dónde estoy, lo saben los dos participantes, pero en la comunidad autónoma en la que estoy, que no es Navarra, pues el presidente de la comunidad autónoma hace unas pocas semanas salió a decir públicamente que le habían diagnosticado de un cáncer de colon y que además parece ser que le iban a tratar, lo cual, entre comillas, pues puede significar que no es un estadio muy precoz y porque no parece que le fueran a intervenir, sino que le fueran a dar algún tratamiento antes de la intervención quirúrgica. Esto lo digo entre líneas, sin confirmar nada, pero bueno, que creo que sería bueno que los políticos se concienciaran, porque hay una inequidad terrible de unas comunidades que lo están haciendo, lo han hecho estos años pasados muy bien, y otras que todavía van muy despacio y sería necesario que se pusieran las pilas. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Luego hablaremos un poco de cómo esta desinformación, la desinformación que estamos padeciendo puede afectar o está afectando estas campañas de cribado, ¿vale? Bueno, yo quería ahora hablar centrarme ya un poquito más en esa desinformación y quería hacer una sugerencia, y es que entremos en YouTube y pongamos esta frase, ¿no? Limpieza de colon. Si hacemos eso, lo que vamos a encontrar es todo tipo de remedios. Muchos son enemas, pero vamos a encontrar lo primero ya, pues, cápsulas de todo tipo de suplementos que nos ofrecen limpiarnos el colon, ¿no? Todo esto es lo primero que encontramos en YouTube, pero vamos a ver qué pasa a continuación. Tenemos vídeos de 30 millones de visualizaciones, 23 millones de visualizaciones, 21 millones de visualizaciones, 20 millones. Estos son los vídeos más vistos, hay muchísimos más, sobre cómo limpiar el colon, ¿vale? Ya le gustaría a cualquier ministerio de sanidad, a cualquier autoridad sanitaria, tener un vídeo, no sé, con casi la 10ª parte de visualizaciones que tienen estos vídeos. ¿Y qué se caracteriza en estos vídeos? Bueno, pues que no son realizados por profesionales sanitarios, hablan de remedios, de soluciones que nos ayudan a limpiar el colon, que dicen que tenemos el colon sucio y que, bueno, pues a través de soluciones que las podemos preparar en casa o con remedios naturales que luego pues te hacen sugerencias de que te las puedas comprar, puedes limpiarte ese colon y desintoxicar, ¿no? Estos son los vídeos más vistos. Además, si echáis un vistazo a estos vídeos en YouTube, veréis que no son vídeos muy elaborados. Muchas veces son fotografías con algún tipo de locución. No se han molestado demasiado en hacer una superproducción para tener tantísimas visualizaciones, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, no hay ningún profesional sanitario detrás, pero sí que es verdad que consiguen enganchar a la población con mensajes que son fáciles de entender, con soluciones que uno puede tener en casa, y esta es la información que está recibiendo la población cuando está buscando información sobre el tema del colon, por lo menos en YouTube, pero lo podemos encontrar en cualquiera de las redes sociales. Muchísima desinformación, sin ninguna evidencia científica, por supuesto. Todos estos remedios que comentan no dicen para nada qué estudios han dicho que esas soluciones pueden ayudar a limpiar el colon y por qué el colon está sucio en general. Podemos ver, por ejemplo, esto es un vídeo que está circulando en TikTok y además está protagonizado por un médico. Yo os invito a que lo podamos ver. A ver si podemos reproducir este vídeo, por favor. ¿Es importante limpiar el intestino? Pues sí. Hay gente que lleva tantos años sin limpiar el colon que incluso se ha calcificado la caca. Muchos estreñimientos se debe a que todos los excrementos pegados de la pared intestinal se han calcificado y ahora el intestino ya no se puede contraer. ¿Cuál es la función del colon? La función del colon es recuperar el agua que hemos usado para digerir los alimentos. Al colon nos llegan 5 litros de agua y restos no nutritivos. Ahora el colon tiene que recuperar el agua. Reabsorbe el agua, deshidrata el bolo fecal y lo saca sólido. Claro, ¿a dónde ha ido el agua? Pues ha ido al tejido muscular, se vuelve al circuito. Vena hemorroidal, vena mesentérica inferior, sistema porta, hígado.
Fijaros, bueno, pues... Claro, bueno, como veis, la verdad que este tipo de vídeos, bueno, pues tienen mucha credibilidad, sobre todo si están protagonizados por un profesional sanitario o alguien que se presenta como un profesional sanitario. Y al final lo que tenemos detrás es términos científicos que se pueden encontrar pues, en cualquier página web, que dan esa apariencia de veracidad, pero realmente la evidencia que tenemos aquí detrás es nula, ¿vale? No hay nada detrás que justifique lo que se está diciendo aquí, pero esta es la información que está circulando impunemente en las redes sociales, de que tenemos que irrigar nuestro colon, que tenemos que limpiarnos de vez en cuando, y esta es la información que circula en publicaciones, digamos, naturistas, que también te ofrecen todo tipo de soluciones para limpiar y para hacer esos enemas de colon, ¿vale? Y claro, el problema que tenemos con todo eso es que al final la gente no sabe muy bien a dónde buscar información. Esto es un estudio que se publicó el año pasado, en el que se decía en una revista científica que los vídeos de YouTube son una mala fuente de información sobre la colonoscopia, ¿vale? Que, por supuesto, las sociedades científicas y los medios de comunicación son mejores fuentes de información para la calidad de la educación para el paciente, y por eso recomendaban los autores que la comunidad médica debería participar activamente en el material educativo disponible en YouTube. Y este es el problema, porque tenemos todos estos vídeos que están funcionando muy bien, que tienen muchísimas visualizaciones. Digo muy bien para el que los fabrica, lógicamente. Tienen muchísimas visualizaciones, pero también eso es debido a que no hay vídeos, no hay contenidos suficientes por parte de autoridades sanitarias, de sociedades científicas, etcétera, ¿no? Yo creo que si tenemos que concienciar a la población sobre la importancia de la colonoscopia, la importancia de la prevención del cáncer de colon, tenemos que contribuir a crear materiales de calidad que eviten pues, que haya personajes que se enriquezcan o que difundan teorías que no tienen absolutamente ningún fundamento científico. Y sobre todo, yo lo que quiero transmitir es que cuando veamos un posible bulo, que lo denunciemos. Todos tenemos una responsabilidad a la hora de compartir información. Muchas veces se comparte la información a través de WhatsApp, damos un me gusta en las redes sociales sin comprobar. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de mensajes, porque al final las personas que se creen este tipo de teorías, este tipo de contenidos, son personas que desconfían de sus médicos, confían de las autoridades sanitarias, son personas que se lo piensan a la hora de participar en una campaña de cribado. Por eso yo creo que todos tenemos que contribuir. Nosotros desde Salud Sin Bulos también tenemos un apartado para que cualquiera que vea pues, un posible bulo que lo pueda denunciar. Pero, repito, esto es una responsabilidad de todos y desde el momento en que nos llega incluso hasta por WhatsApp, aunque sea de una persona que conocemos y que eso no esté contrastado científicamente, por favor, no lo circulemos y hablemos con la persona para que, por favor, no nos envíe ningún contenido de salud sin contrastar. Bueno, pues muchas gracias. Esta es lo que yo os quería comentar relacionado con la desinformación. Y bueno, pues ahora, sin más, vamos a dar paso a Luis Miguel de la Fuente, de Europa Colon, que nos va a hablar de las preocupaciones y dudas de los pacientes sobre el cáncer colorectal. Luis Miguel, cuando quieras. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Consalud y a Salud Sin Bulos el proyecto que lleva desarrollando ya durante años para desmitificar pues, falsas creencias y bulos que están corriendo en redes, que son las nuevas formas de información que tenemos ahora, a diferencia de hace años, y no solamente en cáncer colorectal, sino en diferentes patologías. Enhorabuena. Gracias. Nos hemos unido a este proyecto. Agradecer al doctor Muñoz también su participación, por supuesto, que siempre está ahí apoyando a Europa Colon y, bueno, formado una simbiosis con la alianza pues para digamos, llevar la voz sobre la importancia de lo que es la prevención en cáncer colorectal, que, como bien decía, la diferencia de otro tipo de tumores, pues no dispone de estos pruebas de cribado que lo diferencian y que efectivamente es un punto a favor del cáncer colorectal en el sentido de poder detectarlo
de manera precoz. Bueno, me gustaría en primer lugar hacer una pequeña presentación de la asociación porque, bueno, aprovecho este estrado pues para, bueno, indicar un poco lo que es Europa Colon, cuando ha nacido. Europa Colon es una asociación de pacientes que nacimos en el año 2006, ¿no? Procedemos de Europa Colon Europa, que fue, digamos, la matriz de nuestra asociación y que desde ese momento, pues, en España, digamos que hasta el momento es la única asociación de pacientes con cáncer colorectal, ¿no? Hay otro tipo de asociaciones de otro tipo de patologías con cáncer colorectal, Europa Colon, y bueno, la Asociación Española contra el Cáncer, digamos que abarca todo tipo de tumores. Nosotros, desde la asociación, pues, nacemos con una misión, pues, muy clara, ¿no? Sobre todo de concienciar y involucrar a toda la sociedad, tanto española como europea, en la lucha contra el cáncer colorectal. De otra manera, también lo que queremos es, por supuesto, mejorar la vida y bienestar de todos los pacientes con cáncer colorectal, defender sus intereses, la de ellos, la de sus familiares también, por supuesto, concienciar y sensibilizar a la población de que el cáncer de colon se puede curar, esto es muy importante, se puede prevenir, que es fundamental también, que es lo que diferencia a otro tipo de tumores. También lo que nuestra misión principal es, pues, reducir los índices de mortalidad que son causados por esta enfermedad, como ha manifestado el doctor Muñoz anteriormente, que el ACLA es el segundo tumor más letal. Y luego incidir siempre en un mensaje que tenemos grabado, que es que detectado en estadios precoces el cáncer de colon se cuida, pues, en un 90% de los casos. Y es que es ahí donde tenemos que estar poniendo el acento constantemente. Detectado en estadios precoces el cáncer de colon se cura en un 90%. El doctor Muñoz, cuando hablamos con él o cuando hablo con él, siempre me dice, se me ponen los pelos de punta cuando llega gente a la consulta y tiene, pues eso, le diagnostican un cáncer que tiene ya estadio 3, estadio 4 con metástasis. Con lo fácil, bueno, fácil nosotros que lo conocemos ya desde la asociación, ¿no? Pero es decir, nos facilitan unas herramientas de detección precoz. Entonces, lo que hay que hacer es incidir en que se dispone la población de unas herramientas que a partir de los 50 años, tanto hombres como mujeres, porque, como ha dicho, no es solamente una enfermedad que afecte a hombres, sino que afecta a hombres y a mujeres prácticamente de la misma manera y en el mismo grado, un porcentaje superior al hombre, pero vamos, no es significante, con lo cual a partir de los 50 años, toda la población mayor de 50 forma parte de la población de riesgo medio de padecer un cáncer de colon y recto. Es decir, todos formamos a partir de 50 años población de riesgo medio de padecer cáncer de colon y recto. Bueno, ¿cuáles son dudas o cuáles son? Esto ya lo ha comentado antes el doctor Muñoz, ¿no? Los factores así de riesgo que más comunes referente al cáncer colorectal, que son antecedentes familiares, que son antecedentes personales de cáncer de colon, que son adenomas de riesgo o pólipos, que son presentar cambios heredados en ciertos genes que aumentan el riesgo de pólipos adenomatosos, tener antecedentes personales, pues eso, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, que son la enfermedad inflamatoria. Y luego ya digamos que, bueno, también la ingesta de alcohol, la ingesta de carnes rojas y carnes procesadas, comidas ricas en grasas, esto lo sabemos perfectamente, el tabaco, el alcohol, la obesidad también es un factor de riesgo a la hora de poder desarrollar un cáncer de colon y recto. Y luego un factor fundamental también que es, por supuesto, la edad, ¿no? A partir ya de 65 años, los diagnósticos de cáncer de colon, digamos que aumentan. O sea, hay una horquilla de 50 a 65, que bueno, que no sé qué porcentajes, pero se disparan a partir de los 65 años. Y está claro que, bueno, que el envejecimiento, pues, es un factor de riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad. Lógicamente, las células, pues, ya no van fallando y ya no se dividen y se reproducen de la misma manera, habiendo fallos en ellas. ¿Cómo podemos detectar? Es decir, ¿cuáles son los síntomas? Que también habla un poco, pues bueno, cambios del ritmo intestinal, la sangre en heces, la diarrea, estreñimiento, las heces más delgadas, que es verdad que si el tumor se encuentra más abajo en el recto, digamos, pues bueno, que esto hace que las heces a la hora de salir resulten más delgadas y unas formas diferentes, ¿no? Un dolor frecuente ocasionado por gases, distensión abdominal. Es verdad que la pérdida de peso también, sin una razón aparente, si no estás a dieta, también puede ser un síntoma.
la sensación de cansancio, los vómitos. Y es verdad también que, claro, es muy difícil porque este tipo de síntomas no son exclusivos del cáncer colorectal, es decir, cualquier de estos síntomas pueden ser ocasionados por otra enfermedad, ¿no? Y como bien decía el doctor Muñoz, el cáncer de colon pues tarda pues de 8 a 10 años en desarrollarse y es un tumor silente prácticamente, porque hasta que no esté ya muy avanzado y desarrollado no da unas señales de vida. De ahí la importancia de que, claro, si nosotros no tenemos unos síntomas aparentes y perdemos unos kilos y no le damos importancia, si nuestro ritmo intestinal varía y ya no vamos al baño por las mañanas y ya no lo hacemos con la misma frecuencia, y si notamos que hay sangre pero pensamos que son unos hemorroides, lógicamente no son unos signos claros y evidentes por los cuales nos tendríamos que preocupar. Luego, todo este decálogo de síntomas, al no ser exclusivos de cáncer colorectal, son confusos y es verdad que la gente, digamos que no se preocupa tanto a la hora pues, de perder un peso, de tener un dolor abdominal que puede achacarlo a gases, de tener un sangre que puede decir que son hemorroides o cualquiera de otros, diarrea o estreñimiento, ¿no? O sea, eso es lo que le hace diferente y a la vez lo que le hace, pues eso, que digamos que no sean unos síntomas claros y evidentes que sean exclusivos del cáncer colorectal. Bueno, nosotros en este acto lo que tratamos es un poco, pues eso, ¿no? Como nos propuse Salud sin bulos, pues es saber qué información le está interesando, le interesa a los pacientes de cáncer colorectal. El cáncer colorectal, bueno, como hemos dicho, afecta a hombres y a mujeres y es el tumor más diagnosticado tanto en España como en Europa, como en las sociedades occidentales. Digamos que cuanto más países, los países más desarrollados, el cáncer colorectal, digamos que va directamente proporcional a estos países desarrollados, ¿no? Son enfermedades de países desarrollados. En 2020, yo las cifras que tengo de la Sociedad Española de Oncología Médica eran de 42.300 casos, ¿no? Y demás, bueno, esto va en aumento, porque yo desde que entré en la asociación, pues bueno, hemos ido viendo como antes eran 32.000 los previstos, 35.000, al siguiente 38.000, 41.000, 43.000, es decir, esto va a ir en progresión y no sabemos si es hasta 2020, 2020 estamos, 2030, 2040, que esto va a ser una continua progresión, ¿no? En España, además, tenemos una población envejecida, ¿no? O sea, tenemos una población que, bueno, que futuras generaciones vamos a ser población de riesgo más la mayoría. Entonces, al ser una población ya muy envejecida, lógicamente, las posibilidades de que sean diagnosticados cáncer de colon y recto va a ir en aumento. Eso está muy claro. Bueno, en referencia un poco a la información que demandan los pacientes de colon, toda la información que nos llega a nosotros a la asociación, pues, lógicamente, nosotros no podemos hacer o contestar dudas, cuestiones o preguntas que nos plantean determinados pacientes, ¿no? Es decir, ¿cuáles son mis opciones de tratamiento? Nos preguntan. Bueno, pues sus opciones de tratamiento las tendrá que consultar usted con su oncólogo, ¿no? Nosotros sí es cierto que disponemos de un comité médico asesor y que las preguntas que nos llegan a la asociación se las remitimos directamente pues a este comité médico multidisciplinar, oncólogos, digestólogos, enfermería, los cuales nos la remiten y se la podemos facilitar de nuevo a los pacientes. O sea, nosotros por nuestra cuenta no somos profesionales de la medicina, no sabemos. Tenemos conocimiento pues de muchos casos y de mucho estudiar y de mucho ver, ¿no? Pero nunca vamos a dar una contestación de manera personal. Siempre vamos a contar con nuestro comité médico asesor, que será los que de manera van a ir a contestar a este tipo de preguntas, ¿no? Igual que cuáles son los pronósticos. Es verdad que las preguntas que más te llegan, pues como a todo el mundo, ¿no? Es, bueno, ¿y qué pronóstico tengo yo? ¿Y me va a funcionar en mi tratamiento? ¿Y me quiero curar? Y tengo... Pues estas son las cuestiones que nos plantean, ¿no? Pero hay otros aspectos pues, que sí los podemos apoyar, digamos, de manera directa a la hora de facilitarles, pues, por ejemplo, un asesoramiento en cuestión laboral. Si me dicen o nos dicen, pues no me quieren dar la baja temporal, no me quieren dar una incapacidad temporal, por ejemplo, bueno, pues nosotros disponemos de un asesoramiento laboral que les podría ayudar en este sentido, ¿no? O nos encontramos con mucha gente, pues me encuentro muy mal, me encuentro bajo, me encuentro pues un poco fastidiado. Bueno, pues disponemos también
encuentros de apoyo mutuo, de compartir experiencias entre propios pacientes, que eso digamos que es una terapia muy buena, porque es verdad que, bueno, que la gente pues va compartiendo experiencias, lo que ha funcionado a uno, lo que luego ha funcionado a otro, y entre ellos pues eso, son un respaldarazo, ¿no? Y una base de apoyo muy importante, ¿no? Aparte disponemos de un psicólogo que también ha sido paciente de cáncer colorectal, pues bueno, que presta ayuda a los pacientes, ¿no? Pero los encuentros de apoyo mutuo resultan, la verdad, muy útiles, porque la gente, bueno, digamos que va a pecho descubierto y cuenta sus cosas según le está yendo y puede compartir lo que le ha ido bien o lo que le ha ido mal. Nos preguntan también otro de los motivos importantes a los cuales nos hacen más alusión, y claro, teniendo en cuenta que es el cáncer de colon, afecta al aparato digestivo, pues son las pautas de alimentación y de nutrición que se deben seguir. Y esto es tanto la figura del psicooncólogo como la figura del nutricionista, es verdad que existe un déficit muy importante, porque claro, la nutrición y el cáncer de colon van ligados directamente, ¿no? Es otro tipo de tumor, que bueno, la alimentación también, pero no incide tanto. Aquí te hacen una colostomía, te cortan un trozo de esto, ya tu digestión no es la misma, dependiendo de lo que te puedan, digamos, extirpar. Y es decir, hay gente que se le practica un estoma, ya sea provisional o permanente, ¿no? Entonces, estos cambios de ritmo intestinal, pues también la gente lo nota muchísimo, ¿no? Y nos demanda mucho, claro, que ellos van a la consulta, pero que luego me dicen, pues bueno, puedes comer de todo. Vale, pues puedo comer de todo, pero luego todo no me sienta bien, lógicamente. Y habrá cosas que sí me sientan bien, otras que no, claro. Esto lo dan en plan prueba-error, ¿no? O sea, es decir, pues bueno, voy a comer de todo y cuando vea que lo que me sienta bien o lo que me sienta mal, pues bueno, esto sé que me sienta mal y ya lo dejo, y esto que me sienta bien, pues continúo. Es verdad que estamos trabajando también en un proyecto de nutrición personalizada, pues con una empresa de Navarra también, y es decir, que mediante un test genético, pues intentar, digamos, planificar una alimentación más personalizada, qué cosas sí que te pueden sentar bien, qué cosas no, incluso qué alimentación te puede venir bien para que no existan, vuelvas a ver una recidiva, por ejemplo, ¿no? Que eso también es muy importante y es uno de los temores mayores con los que viven los pacientes de cáncer de colon, ¿no? El temor a ese de decir, bueno, estoy curado ahora, pero la próxima revisión que tenga, pues siempre vives con ese temor, ¿no? Y bueno, más o menos esto es todo, esto es la parte de la información que es lo que está demandando realmente los pacientes de cáncer de colon y recto. En cuanto a dónde buscar la información, pues bueno, nosotros consideramos que la información más fiable que se va a conseguir es la que se obtiene en una consulta del doctor. Eso está claro. Entonces, todas las dudas, todas las preguntas que tú tengas, se las tienes que plantear directamente al especialista con el que vayas a tratar. Ya sea el digestólogo, ya sea el oncólogo, ya sea el de enfermería. Es fundamental, es decir, bueno, ¿y para qué te vas a meter a buscar tratamientos o cualquier otro tipo de cosas si eso te lo va a decir directamente? Es verdad que a lo mejor las consultas ahora, bueno, no son presenciales, pero bueno, es decir, llegará un momento que volverán a ser presenciales. Es verdad que yo creo que viendo que la teleconsulta está funcionando en determinados momentos, esto va a llegar un momento que va a ser una alternancia, ¿no? Presencial y telefónica. Pero bueno, esto es otra idea que teníamos. Entonces, la información, ¿dónde lo vamos a conseguir mejor? Sin filtrar y auténtica y veraz y fiable, va a ser de la consulta. El momento del diagnóstico es verdad que le supone un shock al paciente, ¿no? Una vez que se le diagnostica, pues no escucha nada. En el momento que escucha usted tiene un cáncer de colon, pues ya se piensa directamente, yo estoy ya pues para pocos trotes y me queda poco. Eso es la primera idea que se viene. Con lo cual, en esas primeras consultas, a ti te pueden contar lo que quieras que no vas a entender nada, absolutamente nada. Y cuando llegues no vas a saber ni lo que te ha contado ni lo que no te ha contado. Bien, pues entonces, pasada esos primeros tránsitos digamos, de aceptación, de lo que se trata una vez de eso es convivir con tu enfermedad y preocuparte, no preocuparte, sino ocuparte de tu enfermedad, ¿no? Que es lo importante. Entonces, se trata de apuntar, pues, aquellas cosas que a ti te están originando o las dudas que te estás planteando en ese momento, ¿no? Y que te planteas cuando estás en casa, cuando has salido
o cuando estás en el trabajo, si es que afortunadamente puedes continuar a trabajar. Entonces, se trata de tener ese cuadernillo, esas preguntas y luego plantearlas en las consultas posteriores, ¿no? Es decir, en cuestión a cuál es el tratamiento. Porque es verdad que pueden leer, bueno, es que depende de la genética del tumor usted puede un tratamiento. Pues es verdad, ¿no? Pues entonces se trata de informarte y sobre todo de informarte, pues sociedades científicas, sociedades médicas, ¿no? Como ponemos aquí, la SEOM, la SEOR, la CENIO, la American Cancer Society, es decir, todo información sea de páginas oficiales, sociedades científicas y sociedades médicas, fundamental. ¿Para qué vamos a ir a otro sitio? Si ponemos unas páginas estupendas en la Sociedad Española de Oncología América, las páginas americanas también de la Cancer American son estupendas en cuanto a que te da una explicación muy detallada, muy clara y muy sencilla. O sea, es fácilmente entendible todo esto. ¿Para qué nos vamos a enredar buscando? Y además que ya en los propios formatos de las páginas se ve que no es veraz. Como ha dicho Carlos, efectivamente, hay vídeos también que se nota, incluso la propia construcción, diseño de la página, se nota que no transmiten, ¿no? Que no son páginas de fiar, ¿no? Luego hay algunos iconos también que aparecen que, bueno, que indica que la página, claro, no sé si serán solamente con los virus o si son páginas dignas de confianza, ¿no? ¿Y qué más iba a comentar al respecto? Bueno, pues, ¿dónde podemos conseguir información fiable? Sociedades científicas, sociedades médicas, páginas oficiales. En los actos informativos que realizan las asociaciones de pacientes. Nosotros llevamos mucho tiempo realizando actos informativos en los hospitales de diferentes comunidades de España, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no somos los que lo damos las ponencias, pero sí que es verdad porque disponemos de un equipo muy multidisciplinar al cual nos reunimos con ellos, pues con el jefe de oncología, con el jefe de gastro, con el jefe de enfermería, es decir, todas las disciplinas que están que abarcan, que engloban lo que es un cáncer colorectal, les proponemos este tipo de charlas y ellos, que son los médicos de estos pacientes, que a la vez le decimos, oiga, vamos a hacer un acto en este hospital, vamos a llamar a todos los pacientes, digamos, involucrados, concernidos, para que escuchen de boca de sus médicos, pues lo que es el cáncer colorectal, las opciones que tiene de tratamiento y demás. Y, por último, pues lo que hay que evitar es al doctor Google y dirigirse directamente a webs oficiales. O sea, lo de teclear y decir cáncer de colon o teclear, como dice Carlos, y poner limpieza de colon, pues te puede salir una fregona. Es decir, te pueden salir muchas cosas. Entonces, claro, siempre hay que ir a páginas oficiales y sociedades científicas. Por último, me estoy demorando, creo, por último no hay nada más. Agradecer esto y, bueno, esta es nuestra última campaña que hemos hecho de captación de socios. Te podemos decir cómo y luego distintas cosas. Te podemos decir cómo hacerlo fácil cuando la vida no lo es. Te podemos decir cómo salir adelante cuando está todo muy complicado. Te podemos decir muchas cosas y habla con nosotros porque lo hemos vivido, que sería el otro claim o el otro eslogan que hemos utilizado para esta campaña de captación de socios. Agradeceros de nuevo el invitarnos y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luis Miguel. Has apuntado aquí el tema del doctor Google, el famoso doctor Google. Yo me gustaría, pues enlazando un poco con esto que hemos estado comentando, que hemos acabado de la desinformación. Doctor Miguel Ángel Muñoz Navas, no sé si podéis. Doctor, yo quería preguntarte si te vienen pacientes con lo que ven en Doctor Google, si llegan con muchas consultas de bulos relacionados con el cáncer colorectal. Por supuesto. Internet lo maneja ahora todo el mundo y lo mismo que habéis hablado de fuentes que son muy fiables, hay otras que no dicen más que disparates. Estos últimos días, al ser el aniversario de cuando se hizo el confinamiento en España por el tema de la pandemia, pues ha habido bulos a miles, ¿no? Incluso algunos de médicos que por enjuagarse la boca o por beber bebidas calientes se iba a matar al coronavirus, ¿no? Pues con el cáncer de colon y con todas las enfermedades ocurre un poco lo mismo. Habéis hablado, por ejemplo, de sociedades americanas, la Sociedad Americana de Oncología, la Sociedad Americana de Gastroenterología, la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal,
muchas de estas sociedades, yo me imagino que a lo mejor a muchos paisanos nuestros españoles les puede dar miedo el meterse en esas páginas web, pero lo bueno es que tienen bastante información en español, como en Estados Unidos, desde luego, después del inglés, el idioma que más se habla es el español, pues hay muchísimas pues normas de cómo preparar, o sea, por qué se va a hacer, por ejemplo, una colonoscopia, por qué está indicada, por cómo hay que prepararse, volviendo a lo de la limpieza del colon, para poder hacer una colonoscopia en condiciones. O sea, muchas de estas cosas están en español, entonces son accesibles para todos aquellos que no se manejen bien con el inglés, ¿no? Y yendo a lo que decías, pues muchas veces tenemos que luchar porque, o sea, pues a veces hemos tenido pacientes, por ejemplo, Luis Miguel ha hablado de las poliposis familiares, pues yo recuerdo algunos pacientes a los que se diagnosticaba a un familiar que tenía esa enfermedad, pues entonces es una enfermedad transmitida genéticamente con una gran penetrancia, digamos que un altísimo porcentaje de los familiares directos van a tener la misma enfermedad que el sujeto al que hemos diagnosticado y a veces peleando con ellos para decirles que era, vamos, absolutamente perentorio y absolutamente de vida o muerte el que esos familiares se tenían que estudiar. Y a veces te encuentras con familiares que se han metido en Internet, han leído cualquier, voy a decir, tontería por decir algo así no muy escandaloso y que se niegan en redondo a explorarse, ¿no? Cuando, digamos, a los pacientes que se diagnostican en concreto con esta enfermedad, si es un diagnóstico inicial sin que haya venido a un médico porque tiene ya unos antecedentes familiares, el porcentaje de que ese paciente, digamos, inicial tenga un cáncer de colon es relativamente alto y, desde luego, mucho más alto que el de los familiares que se estudien posteriormente, ¿no? Entonces, claro, cuando ves un caso de estos y que sabes que es como si tuvieran una bomba dentro de su cuerpo y no se lo quieren mirar, pues desde luego es verdaderamente desesperante. Y, digamos, lo que le comentaba a Luis Miguel, yo desgraciadamente todas las semanas veo por lo menos un cáncer de colon, haciendo endoscopia. De pronto tú vas entrando con el endoscopio y de pronto te chocas con una lesión. O sea, pues de verdad es que es como si me clavara una puñalada, porque, como ya le he comentado a él, esto del cribado, esto del diagnóstico precoz, esto de la prevención, no es una cosa que se conozca desde hace 4, 5, 10 años, sino que hace ya 40 y tantos años ya habían estudios en las revistas internacionales y veíamos en los congresos internacionales compañeros que hablaban de que el cáncer de colon en concreto se podía diagnosticar precozmente en gente asintomática y, por lo tanto, con un pronóstico infinitamente mejor. Para que sea fácil de entender, el colon se llama también un intestino grueso, que es que tiene un diámetro bastante grande según en los segmentos en los que podamos medir. Entonces, aunque esté creciendo una pequeña lesión, que a lo mejor esa pequeña lesión lleva, como hemos comentado, 3, 5, 7, 8, 10 años creciendo, va creciendo micra a micra y milímetro a milímetro, y hasta que a lo mejor no ocluye por completo la luz de ese colon no va a dar síntomas, ¿no? Entonces, bueno, si hay síntomas hay que ir al médico, pero si tienes esa edad entre 50 y 70 años y te invitan a participar del cribado, hay que aceptar la invitación. Está claro, está claro. Luis Miguel, antes estabas comentando el momento del shock de cuando te dan la información que no atiendes a nada. Yo creo que en ese momento, bueno, nosotros también que lo hemos visto en algunas patologías, sobre todo relacionadas con el cáncer, es muy importante la información que recibes, ¿no? Porque, claro, si tú empiezas a mirar en Internet, te fías de cualquier cosa que te están diciendo, porque estás desesperado, estás buscando información,
ahí también eres más vulnerable. No sé cómo lo habéis percibido vosotros, pero también eres más vulnerable a recibir información falsa también. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, totalmente. Es vulnerable al 100%. Es verdad que es lo que te comentaba, ¿no? Que bueno, que la primera consulta, este primer diagnóstico, pues claro, sabemos que lo que produces te nubla y digamos que te inhibe totalmente, ¿no? Entonces, la información que te está dando el doctor en ese momento, sabemos perfectamente que no es entendible, ni se sabe lo que te está diciendo, tú solamente estás pensando en la muerte y estás pensando ya en determinadas cosas que nada tienen que ver pues con los trámites que tienes que te llevar en este momento, qué es lo que tienes que hacer, el papeleo, ahora te voy a mandar esto, vas a tener que ir allí a esta consulta, vamos a tener un tratamiento. Esto en esa primera consulta no existe, ¿no? Entonces, es verdad que si tú llegas a casa a los 2 o 3 días y te pones a buscar y a teclear, ahí es totalmente vulnerable porque entonces sí que ya ves la muerte a tus pies, ¿no? Entonces, nosotros es verdad que hemos pensado porque en este primer tratamiento lo que intentamos es facilitarles pues algún tipo de guía, ¿no? De muchos hemos diseñado una guía pues para primeros pacientes diagnosticados, es decir, en las cuales te dicen, bueno, y incluso los propios doctores especialistas tendrían que recetar también una sociedad junto con lo que le vaya a proponer en ese momento, digamos que recetar una sociedad de apoyo y de ayuda que te puedan informar, ¿no? Que digamos que nosotros no le vamos a sacar, pero le vamos a formar y le vamos a apoyar. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Recibir una información y decirle, puedes disponer de determinadas asociaciones que ellas te van a informar al detalle de lo que te está ocurriendo, ¿no? Porque ya tienen experiencia y porque tienen detrás el respaldo y mucha gente que ha pasado y que ha vivido por ello. Entonces, lo que no hay que hacer en ese momento es ir a casa y teclear cáncer de colon, tratamiento y tal, porque además no lo vas a entender. Entonces, digamos que hay unos pasos claros en los cuales, bueno, ¿y ahora qué me va a pasar? Es decir, ¿qué caminos debo de seguir? ¿Cómo va a cambiar mi cuerpo? ¿Cómo va a cambiar mi vida? Es decir, determinados aspectos sociales del propio cuerpo que te va a ocurrir, y esto yo creo que hemos ideado también una guía y una aplicación que tenemos en la página web en el cual tenemos en 12 puntos cómo se va a modificar ahora tu vida, en qué sentido, en tu cuerpo, cómo te va a afectar los tratamientos, dependiendo de qué tratamiento vayas a utilizar o te vayan a facilitar los doctores, ¿no? Es decir, son determinados puntos. Cómo va a incidir en tu vida laboral, cómo va a incidir en tu vida sexual, en tu vida de familia, con tus hijos, con tus amigos, ¿no? Cómo vas a tratar a tus amigos o cómo le vas a indicar a ellos, cómo se lo vas a decir. Es decir, hay muchos aspectos en los cuales te va a ir surgiendo progresivamente todas estas preguntas, ¿no? Entonces, es fundamental eso, que no vayas directamente y vayas a teclear, sino, bueno, tengas un momento de lucidez, tengas un entorno en los cuales te vayan aconsejando y, sobre todo, lo que te digo, tengas pues determinadas opciones o guías, como disponemos nosotros en la página web, en las cuales se van indicando, mira, vas a sufrir estas modificaciones, te va a pasar esto, en tu vida social te va a pasar esto, en tu trabajo te puede pasar esto también, pero eso sí, estamos nosotros, porque tenemos mucha gente que ha pasado lo mismo que tú, que te vamos a ir diciendo, qué cosas te van a pasar. Que tengas toda la información. Perfecto. Doctor, ahora desde que está el COVID, es verdad que a lo mejor se han parado un poco los programas de cribado por parte de las comunidades autónomas, pero puede haber también miedos por parte de la población que hayan hecho que mucha gente no acuda o que parte de la población no acuda a esos llamamientos. Aparte que, no sé la percepción que tenéis, pero yo creo que hay mucha gente cuando le hablas de colonoscopia lo asocia con dolor. Dice, pero eso es doloroso, ¿no? Y están ahí entre que piensa que es doloroso y piensa que puede ser peligroso por el COVID, yo creo que puede haber personas que no acudan. No sé si estoy equivocado. Estás totalmente acertado en que hay mucha gente que tiene miedo. O sea, lo de la colonoscopia ahora con dolor, la verdad es que es prácticamente, o sea, yo por lo menos he visitado muchísimos hospitales, tanto en España como en Europa, como por el mundo, y ahora ya, o sea, es difícil encontrar a alguien que sufra con la colonoscopia, porque la mayoría se hacen con sedación, bien el propio médico con una enfermera que hace la prueba seda al paciente, y en muchos centros, por ejemplo, bueno, no voy a poner ejemplos, pero en muchísimos centros se utiliza un anestesista que duerme a los pacientes. Entonces es una sedación absolutamente controlada, les medimos la saturación
periférica de oxígeno, la frecuencia cardíaca, un electro, el CO2 expirado, o sea, bajo gran control se puede controlar al paciente y el paciente no tiene por qué sufrir absolutamente nada. El único sufrimiento que hay en este momento casi de los pacientes es la limpieza del intestino. O sea, has hablado de limpieza del intestino, pues es casi lo único que ahora, casi de lo único que se quejan. En muchísimos sitios también, antes siempre las endoscopias se hacían poniendo aire, metiendo aire para distender y poder ver. En algunos centros, desde hace ya bastantes años, utilizamos CO2, que el CO2 luego el paciente lo puede expirar, o sea, con la respiración eliminarlo. Entonces, digamos que prácticamente no tienen ninguna molestia. Con respecto a lo que decías del miedo en relación con el COVID, pues al principio, los meses de marzo, abril, pues prácticamente se dejaron de hacer endoscopias en todo el mundo, porque ni los propios médicos sabíamos al 100% cómo teníamos que protegernos, cómo teníamos que proteger a los pacientes, etcétera. Pero bueno, ahora ya que ha pasado, digamos, la crisis esta brutal que hubo en marzo-abril, que, repito, ocurrió en todo el mundo, o sea, salvo las urgencias, se suspendieron prácticamente todas las endoscopias. Evidentemente, si uno estaba sangrando y era cosa de que a lo mejor se podía morir por la hemorragia, se hacían las endoscopias, aunque tuviera el COVID, o sea, protegiéndote el médico y las enfermeras, lo hacíamos. Pero bueno, ahora ya, digamos, conocemos perfectamente cómo podemos protegernos nosotros, el personal sanitario, y cómo podemos proteger a los pacientes para que no exista prácticamente ningún riesgo por hacer una endoscopia de contraer esta enfermedad. O sea, ahora ya hemos vuelto a cifras normales de endoscopias en prácticamente todos los hospitales y, repito, sin ningún problema ni para el personal sanitario ni para los pacientes. Vamos un poquito más lentos porque hay que hacer las cosas con más cuidado, digamos, entre comillas, pero se están haciendo prácticamente el mismo número de endoscopias y con riesgo prácticamente inexistente. Muy bien. Doctora, perdona, Carlos, me gustaría hacer un inciso respecto a las colonoscopias. Es verdad que, bueno, que existe, bueno, que si son dolorosas, que si te hacen daño, es verdad que ya, bueno, las colonoscopias no hacen daño, se practica una suave sedación, con lo cual no supone nada, ¿no? Pero es verdad que puede haber un estigma todavía, pues que en el sentido de que todo lo que tiene que ver con el cáncer colorectal está relacionado con la caca, ¿no? Y es sucio. Y es verdad que esto siempre me lo han dicho y está muy relacionado con ello. Y eso supone un estigma. Aparte de eso también, es verdad que en edades y en perfiles ya de gente más mayor, ¿no? A partir de 60, 70 años, existe pues el hecho de que a mí me lo decían, dices, no, es que por ahí no me entra nada, o sea, y también eso es que ahora ya afortunadamente eso no, digamos que va remitiendo, ¿no? Pero hay perfiles de gente, de hombres ya mayores, ¿no? En los cuales esto es un tema tabú que supone, pues eso, no realizarse una colonoscopia, ¿no? Pero por temas ya culturales que se remiten a tiempos ancestrales prácticamente, ¿no? Y es verdad, todo este estigma, pues eso, relacionado el cáncer con suciedad, ¿no? Sí, quería hacer un comentario respecto a lo que acabas de decir, Luis Miguel. Hace muchos años tuve como paciente a un famosísimo productor de televisión y cine español, que evidentemente no voy a decir el nombre, que me dijo, mire, yo no puedo entender que usted me meta una cámara de televisión por el ano, ¿no? O sea, pero bueno, que conste que al final le convencí y tanto a él como a su padre les hice colonoscopias y quedamos tan amigos y sin que hubiera el más mínimo problema, ¿eh? Pero me hacía mucha gracia cuando me decía eso, que a él no le podía entrar en su mente el que le metiera una cámara de televisión por el ano, ¿no? Sí. Bueno, antes, doctor, estabas comentando el caso de un presidente de comunidad autónoma que reconoció que tenía cáncer de colon. Ya ha habido también una presentadora de radio también. Yo no sé si este tipo de casos son positivos, por lo menos en algunas patologías se ha demostrado que ayudan, ¿no? Siempre que el famoso no diga barbaridades,
pues que ayudan un poco a concienciar, ¿no?, a la población. No sé si esto lo percibís, creéis que puede ser positivo un poco para concienciar. Es una pregunta que os hago a los dos. Sí, por ejemplo, un caso también que ha sido muy, conozco perfectamente a la persona que refieres, periodista, y ha confesado, es una mujer y lo ha confesado públicamente, que tenía esta enfermedad. Ha habido también, hace unos meses, una persona, Pau Donés, un cantante muy famoso y que ha hecho algunas entrevistas que han tenido muchísima audiencia, ¿no?, sobre esta enfermedad. Desgraciadamente, en este caso se llegó tarde y ha fallecido por la enfermedad. Pero yo qué sé, el año pasado, cuando íbamos a realizar en marzo del 2020 la reunión de la Alianza para el Cribado de Cáncer de Colon, había conseguido a un muy famoso periodista español que padeció el cáncer de colon y que iba a dar, o sea, yo conseguí hablar con él y fue encantador y vamos, quería colaborar por completo con nosotros, y iba a dar una charla que desgraciadamente no se llevó a cabo, que se titulaba Si lo hubiera sabido, en la que él quería comentar, pues, posiblemente los malos ratos que había pasado por a lo mejor no haber cogido ese tumor de colon en un estadio muy inicial. Gracias a Dios parece ser que se ha curado, pero sí que sería bueno. Con Pau Donés hace años también desde la Alianza intentamos contactar con él para que sirviera de apoyo a una campaña de divulgación. Por supuesto que sí, ¿eh? O sea, si tanto los políticos como los periodistas, gente que sea famosa, yo qué sé, personas que yo me acuerde ahora, pues Juan Pablo II, por ejemplo, tuvo cáncer de colon y se curó de eso. El presidente Reagan en Estados Unidos lo mismo. Pues cuando estas personas fueron diagnosticadas, evidentemente salió en la prensa, y como confesaron que era lo que tenían, pues que tenían un cáncer de colon, y evidentemente la gente se puede, digamos, ya sentir informado de que el cáncer de colon existe, porque hay mucha gente que no sabe ni que existe, ¿no? Y por lo tanto es bueno y sería bueno el poder hacer campañas de divulgación con estas personas que tienen tanto impacto sobre el público en general, ¿no? Sí, a nosotros también nos parece fundamental, ¿no?, que la gente, es decir, le dé una normalidad, ¿no?, dentro de lo complicado que es esto, pero que les dé una normalidad y que salgan y digan, pues mire, he sido diagnosticado, como ahora la gente está haciendo, ¿no? Que bueno, que si lo han hecho público, además, yo entiendo que se podrían decir perfectamente los nombres, porque es que no es que te llega una información confidencial, sino que ha salido publicado que Julia Otero tiene cáncer y que Javier Lambar, el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues tiene cáncer de colon, ¿no? O sea, y son dos personajes públicos y no es que nos alegremos, sino que viene bien pues que la gente hable con toda la normalidad. Me ha sido diagnosticado, y no vengamos a decir que es que ha fallecido de una dramática enfermedad después de haber luchado no sé cuánto tiempo. Aquí no somos héroes de nada. Es decir, esto se trata de una enfermedad que nos puede tocar y probablemente tengamos muchas probabilidades con el tiempo, y esta enfermedad, cada día hay unos tratamientos más eficaces y cada día hay un porcentaje más alto de supervivientes, que de hecho ya se están registrando la cifra de supervivientes que alcanza el 60 y tantos %, y que es fundamental, es por donde tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir, es como cuando en la cifra del COVID yo me fijaba solamente hace un año, pues en los supervivientes y en la gente que había sido de alta. No me informaba, pero principalmente cuánta gente ha sido dada de alta, ¿no? Entonces hay que tener una perspectiva positiva de todo esto, ¿no? Es decir, de esto se sale y hay un alto porcentaje, y los tratamientos son cada vez más eficaces, y tenemos que valernos de estos líderes de opinión para darlo a conocer, y para dar a conocer de que existen programas que te pueden salvar, a diferencia de otro tipo de tumores, y que participemos en ellos, y que la detección precoz es lo más importante. Y detectado a tiempo, un 90% de las personas se salva. Y entonces tenemos que valernos y que nos apoyen ellos en la hora de difundir. Y me parece genial y extraordinario que sin ningún tipo de tapujo lo hayan hecho público.
Si el otro periodista que me refería yo era Iñaki Gabilondo, que era el que el año pasado, muy amable, quería colaborar con nosotros en la jornada de la Alianza para la Prevención de Cáncer de Colon. Bueno, pues la verdad que si con estos testimonios se consigue concienciar a la población y que pierda los miedos, pues yo creo que será algo muy positivo. Pero bueno, os entrego la pelota, os lanzo la pelota de lo que se reflejaba en el estudio que he comentado antes, ¿no? Que hace falta también dar más contenidos de calidad en las redes sociales y que los vídeos más vistos no sean de pues una señora que ha decidido hacer un menjunje en su casa y dice que eso es maravilloso para prevenir o curar, ¿no? Sino que, porque además, si estamos hablando de prevención, tampoco quería explayarme en la presentación, pero hay miles de remedios, de alimentos supuestamente que nos van a prevenir el cáncer de colon y, bueno, y son sin ningún fundamento científico, sin hablar de la dieta en general. No, hay auténticas barbaridades que yo creo que estas barbaridades influyen mucho el que estén, el que no haya suficiente contenido. No digo que no lo haya, sí que lo hay, pero quizá no en la medida adecuada, en la cantidad y en la calidad, en el lenguaje adecuado para que llegue a la población que tiene que llegar. Yo creo que nos falta todavía bastante. Sí, dejo un poco abierto a los dos, que queráis comentar esto. Sí, bueno, yo querría, si estamos ya creo que a punto de acabar, pues volver a decir que es un cáncer muy frecuente, que desgraciadamente causa muchas muertes todos los años en el mundo y en España en concreto, y que afecta tanto a hombres como a mujeres, que las mujeres es verdad que están súper concienciadas del cáncer de mama y de hacer campañas de diagnóstico precoz y bueno, y que el cáncer de colon, que tiene la ventaja sobre otros cánceres de que no solo se puede hacer diagnóstico precoz, sino que se puede hacer prevención. Esos pólipos que salían ahí dibujados, si los quitamos, nunca se van a convertir en cáncer de colon. Y repito, los vamos a hacer con una colonoscopia, que el paciente lo normal es que no sienta absolutamente nada, le vamos a quitar el pólipo y ese pólipo es imposible que se convierta en un cáncer en un futuro. Bien, pues para finalizar un mensaje final. Se oye un poquito mal. Luis Miguel, te decía que si querías también dar tu mensaje final para finalizar. Bueno, yo recojo la pelota que lanzas en cuanto a generar contenido de calidad en redes sociales y en YouTube, ¿no? Es verdad que, bueno, yo creo que tiene su público, ¿no? De momento yo soy tecnológicamente enganchado ahora, ¿no? O sea, no soy nativo, ¿no? Como las generaciones estas que nos preceden. Es decir, este consumo yo creo que tiene su público y su perfil. Son gente más joven, ¿no? Son gente que, yo no sé si la gente de 50 o gente que esté en tratamiento iba a buscar este tipo de remedios. Habrá para todo probablemente, pero no sé si buscaría este tipo de remedios caseros en un canal de YouTube. Eso lo desconozco, ¿no? Yo creo que la gente es inteligente, tiene sentido común, creo, y entonces va a buscar una información útil en unos canales, pues, de información general, de salud o de sociedades médicas o científicas, como he dicho anteriormente. Es decir, yo, por lo menos, si siempre nos hacemos eco, no vamos a buscar información y meter limpieza de colon, ni vamos a buscar información en YouTube para saber qué es lo que nos está pasando, cómo podemos prevenir el cáncer, qué síntomas tenemos, si estos síntomas son compatibles con un cáncer de colon, ¿no? Es verdad que, bueno, que esto es imparable y la tecnología, es decir, los más media ya no son la radio y la televisión, la más media ahora son los canales de redes sociales, ¿no? Y entonces tendremos que ir por ahí y entonces digamos que la información, pues dirigirla a estos canales, pues para generar información fiable y un contenido, pues digno de confianza, ¿no? Y es por donde van a ir los tiros de ahora en adelante en ese sentido, ¿no? Pues eso, generar, pues eso, confianza y que eso no sea un cajón desastre donde puedas encontrar cualquier cosa.
Es decir, yo creo que si quieres desinformarte, yo creo que tienes que ir ahí. Si quieres informarte, yo creo que hay canales perfectamente señalados en los cuales te van a facilitar una información que te va a ser útil. Muy bien, pues... Perdona, vamos, yo como un mensaje publicitario final respecto a fuentes de información, has hablado de la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, has hablado de la Asociación Española contra el Cáncer, que son dos entidades magníficas y en las cuales hay una información muy objetiva. Pero vamos, yo he sido presidente de dos sociedades y una fundación. Y la Sociedad Española de Patología Digestiva, que no la ha dicho, pero la ha puesto en la diapositiva. Sí, la he visto en la diapositiva. Que no la he mencionado. Y también la fundación de la Sociedad Española de Patología Digestiva, que se llama la FEA, Fundación Española de Aparato Digestivo. Esta tiene bastante información para pacientes. Y luego yo también fui presidente hace años de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, que también está muy involucrada en el tema de la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de colon. Es aquí en España hay información que podría haber más, seguro, pero hay. Y la pena es que hay mucha información que, como bien comentáis, dan las fake news y dan bulos que a veces son absolutamente contraproducentes. Pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este webinar en el que hemos aprendido pues muchas cosas. Va a estar disponible la grabación. Bueno, pues gracias Europa al Colon, gracias a la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon. También damos las gracias a los patrocinadores que han hecho esto posible, a Norgine, a Amgen y a Servier. Y bueno, pues... estaremos pendientes en las redes de intentar entre todos tener información de calidad y que ayudemos a que haya más personas que bueno, se hagan las pruebas y vayamos reduciendo la incidencia de esta enfermedad. Muchísimas gracias a todos.